en el país, y para eso nos acompaña ya el comandante Alan Molestina, ex comandante general de la Marina. Él está en el estudio en Guayaquil, a quien quiero darle la bienvenida a esta hora y las gracias por estar con nosotros. Buenos días, comandante. Bienvenido. Buenos días, Liz. Gracias, muy gentil. Un saludo a todos quienes escuchan y ven este programa. Bueno, dos sucesos que se han dado este año y que preocupan, ¿no? En mayo, 150 pistolas que fueron robadas del cuartel modelo de la policía en Guayaquil, y ahora se conoce del hurto de estos 12 fusiles de procedencia china que también desaparecieron de la base San Eduardo misteriosamente. Se ha abierto una investigación, pero hasta ahora pues sin poder determinar qué hubo quizás detrás. ¿Cómo evalúa usted estos dos hechos que preocupan? Bueno, son unos hechos muy graves que demuestran el tipo de guerra que está librando el Estado ecuatoriano. Eso es algo fundamental cuando se enfrenta a una amenaza como es el narcotráfico, el crimen organizado. El robo de las armas pues es una acción que se prevé cuando se enfrenta a este tipo de amenaza, a este tipo de guerra que la podríamos llamar híbrida porque no es convencional. No es nuevo el robo de armas en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Ya se ha dado hace algunos años atrás. Estos hechos acaecidos demuestran que han logrado de alguna forma infiltrarse malos elementos en las Fuerzas Armadas y que debemos de tomar muchas precauciones, debemos de extremar los controles. Yo podría decir de que no estamos conscientes en un 100%, como dije anteriormente, del tipo de amenazas que estamos enfrentando. Recordemos el ataque a los destacamentos, a las unidades de policía comunitaria de la Policía Nacional. Todo eso son acciones que se deben de prever, que en un análisis, una estimación de la situación, una apreciación de inteligencia, son capacidades que tienen estas narcobandas y que las pueden usar en algún momento, así como tratar de sustraerse el armamento que seguro es lo que más les resulta complicado hacerlo. Ahora, pero usted acaba de mencionar que no es la primera vez que se dan este tipo de robos dentro de las instituciones en cuanto a armamento se refiere. Entonces, y también ha señalado que esto demuestra que esta actividad narcodelictiva pues estaría también enquistada dentro de las instituciones. No se descarta eso. ¿Qué está fallando entonces? Porque claro, resulta difícil comprender cómo puede desaparecer armamento de lugares que deben ser considerados seguros. ¿Cuál es la debilidad también ahí? ¿Está fallando la depuración dentro de las instituciones? ¿Por dónde iría la vulnerabilidad en este caso? Sí, el sistema de ingreso a las Fuerzas Armadas es muy riguroso, pero muy riguroso. Desde el Comando Conjunto se emiten los reglamentos en donde están todos los requisitos para ingresar a las Fuerzas Armadas, tanto a la Escuela de Formación de Oficiales como de tropa. Inclusive dentro de estos requisitos se pide el pasado judicial y si algún familiar hasta segundo grado ha estado involucrado en algún tipo de delito, ya es rechazada la carpeta del aspirante, se lo somete a exámenes psicológicos, en fin, luego viene un proceso de formación. Pero no olvidemos lo que yo dije al comienzo, la industria esta ilegal, este crimen del narcotráfico genera miles de millones de dólares en todo el mundo, más en los otros países donde un kilo de coca que cuando sale de Colombia vale $3.000 en los mercados internacionales y llega hasta costar $80.000. Entonces hay de por medio mucho dinero, lo que hace que con estos recursos puedan corromper elementos y como estamos viendo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden no son la excepción. Entonces, ¿qué es lo que queda? Primero, tenemos que poner los pies sobre la tierra, aceptar de que somos humanos, que personas pueden ser susceptibles de ser corruptibles. Entonces, hay que extremar las medidas de control en las áreas más sensibles que tenemos de todo el país, no solamente de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero también la pregunta es, ¿qué está pasando con la inteligencia? ¿No? Ya se viene hablando desde hace algún tiempo atrás, incluso de narcogenerales, una alerta que estableció la Embajada de los Estados Unidos sin mayores precisiones todavía, algo que el país
ha venido escuchando, como digo, sin nombres. Pero no solamente hablamos del contrabando de armas, hay municiones, explosivos, y ahí la pregunta es, ¿qué pasa con nuestras fronteras? ¿Frontera permeable, fronteras abiertas? ¿Ese es uno de los problemas también? Sí, por supuesto. Los cientos de kilómetros que tenemos de frontera terrestre y frontera marítimo, controlarlos completamente no resulta fácil. Por ahí que es fundamental invertir mucho dinero, muchos recursos en la inteligencia y también extremar las medidas de contrainteligencia para evitar estas infiltraciones. Pero ahora hablando del asunto del tráfico de armas, este es una amenaza que tiene que ser atacada no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por donde se ha concluido que ingresan la mayor parte de las armas del Ecuador por la frontera sur. Entonces también, ¿cómo llegan las armas a ese país? ¿Cómo salen de su espacio, de su territorio? Es una responsabilidad que tenemos todos los países de la región y del mundo, porque también esas armas que llegan al Perú, en este caso que ha sido mencionado, de dónde le llegan. Entonces, esta es una responsabilidad a nivel internacional. Existe un convenio en la Organización de Estados Americanos, en la ONU, para el control de armas y su tráfico, pero vemos que no está funcionando. Comandante, pero ahí la pregunta también es qué pasa con nuestros militares, ¿no? Porque justamente se abre el debate si se deben cambiar o ampliar las funciones que tienen hoy las Fuerzas Armadas también para ese apoyo contra el crimen organizado, pero entendiendo que por ahora su principal misión es esa, ¿no? Su trabajo en las fronteras. Totalmente de acuerdo con usted. Debemos de hacer un análisis profundo y en mi concepto la misión de las Fuerzas Armadas no tiene que ser distraída, porque tiene cuáles son su espacio natural para actuar, las fronteras marítimas, el espacio aéreo y las fronteras terrestres, y no deben de ser descuidadas de esa misión. Ahí es donde tienen que concentrar su trabajo. Por supuesto, habrán situaciones de crisis en que se necesitan acciones mediáticas como la que estamos viviendo en Guayaquil y se tendrá que brindar apoyo, pero esto de que las Fuerzas Armadas actúen complementariamente en apoyo de la Policía Nacional tiene que ser en casos muy extremos y para eso existen los estados de excepción. Yo realmente no veo esta necesidad. El trabajo de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, tiene que concentrarse en la frontera. Ahí es donde tienen que controlar las avenidas de aproximación, los pasos ilegales que existen, duplicar los esfuerzos de inteligencia para evitar el ingreso de la droga, para evitar el ingreso del armamento y también vigilar los puertos, nuestro espacio aéreo marítimo, para evitar que la droga salga por estas vías. Le tenemos que cortar todos esos espacios en que utilizan estas narcobandas para ingresar y sacar la droga. Hay que debilitarlos en todos estos campos, sumado a otros muchos más que debe hacer el gobierno y el Estado ecuatoriano. Pero ¿y qué hacer también cuando en el Ecuador, si bien le juega a favor dentro del país para otros ámbitos el tener una moneda fuerte como el dólar, estar dolarizados, para el crimen organizado eso se convierte también en un atractivo y quizás por eso también el Ecuador llega a ser un país de la región que para ellos pues ha vuelto en el sitio perfecto para esta actividad narcodelictiva del crimen organizado? Exactamente. No se sabe exactamente cuántos narcodólares se lavan en el Ecuador. Y usted lo dijo muy acertadamente. El rato que nos dolarizamos, nos convertimos en un atractivo. ¿Cuánto dinero se está lavando en el Ecuador? Yo en la información que he tratado de buscar, se habla de 3.000 hasta 9.000 millones y en el mundo se lavan pues cientos de millones de narcodólares. Entonces, como le decía, tenemos que cortarles esos atractivos y en eso la UAFE tiene que hacer un trabajo grande. Esta guerra contra el narcotráfico debe partir de un plan Ecuador, pero no un plan Ecuador que nos den haciendo los países extranjeros. Es un plan que tiene que ser hecho aquí en el Ecuador con contribución de la comunidad internacional, porque ¿a dónde va esa droga? Va a Europa, va
va a los Estados Unidos, ahí están los grandes centros de consumo. Mientras existe esta demanda tan grande y que se paga esas cantidades exorbitantes, pues existirá pues la oferta, tratará por todos lados de buscar los puntos débiles por donde poder comercializar esta droga ilícita. Ahí que es importante controlar pues el narcolavado de los dólares, controlar los precursores, controlar la inmigración, quienes ingresan al país. No tenemos que esperar que maten a 2, 3 de la mafia albanesa, rusa, para que empecemos a exigir la visa. Eso nos da una muestra que estamos actuando reactivamente. No llevamos nosotros la iniciativa. Este plan tiene que ser hecho bajo un análisis muy profundo y de ahí a los diferentes sectores dar las directrices para frenar el tráfico de la droga, porque es la principal amenaza al momento de la seguridad nacional y ya vemos los estragos que está causando. En el caso puntual de estos fusiles que han sido sustraídos de un refugio, de un reparto de la Armada, pues indudablemente que ha habido algún exceso de confianza, los controles no fueron los adecuados, si no, no hubiera ocurrido. Estos 12 fusiles, recuerde que fueron de los 10.000 fusiles AK-47 que fueron donados por la China al Ecuador y que nunca fueron usados. Existen informes del Comando Conjunto y de la Fuerza Terrestre en donde indica que este armamento no es confiable. Esa munición tiene un calibre del mismo que nuestro fusil FAL que usamos anteriormente, pero es más corto el cartucho. Es decir, no se produce aquí esa munición, pero que se la puede conseguir, se la puede conseguir. Por eso es que fueron descartados por no ser confiables y el señor ministro de Defensa, Jarrín, dispuso la destrucción de este armamento. O sea, yo considero que si alguien, como el Ministerio de Defensa, una entidad, dispone la destrucción, es porque no sirve este armamento. Pero luego optamos vino otra decisión que se los use, aunque sea para los desfiles, para instrucción, y por eso se los mantuvo, y por eso estaban almacenados en unos refugios que ocasionalmente tiene cada 3 meses, se les pasa inspección, porque ese lugar no es muy factible de pasarle revista más seguido, porque ahí está almacenada gran cantidad de munición y toma tiempo hacer una inspección, una verificación. Eso es lo que está ocurriendo. Tenemos que aceptar que ha existido un problema, una falta de control. Se tendrán que mejorar esos controles, se tendrá que usar el polígrafo ocasionalmente contra a los elementos militares que tienen la custodia, que son los únicos que ingresan a estos refugios, porque solamente los pañoleros, como le llamamos en las Fuerzas Armadas de Artillería, los artilleros son los únicos que ingresan. Existe un bitácora donde se registra cada persona que ingresa y sale. Existen cámaras que vigilan la puerta de entrada, pero ya vemos que estos controles no son suficientes, ¿no? Se tendrá que mejorar los controles. Se conoce la última revisión y... Le decía que de lo que se conoce la última revisión habría sido hace 4 meses atrás, el último conteo de este armamento, ¿no? Y con lo que usted nos cuenta ahora, nos comenta de cómo son esos controles, no debería tomar mucho tiempo el determinar qué hubo detrás de eso, pero usted ha mencionado las características también de esos fusiles, lo que haría más fácil quizás el rastreo de los mismos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿para qué se los sustraen? ¿A dónde irían dirigidos? Si pudieran ser con mayor facilidad quizás encontrados o identificados. Sí, los fusiles del informe que yo leí tienen problemas que no dan confianza. A veces fallan. Si en las pruebas que se le hicieron fueron lanzados al piso 10 fusiles, 4 se dispararon. Entonces, para el combate, para que un soldado porte esta arma, no es confiable. Pero de estos 12 fusiles que se sustrajeron, hay que tomar en consideración algo, que quienes ingresan a estos pañoles son personal especializado, que conoce de armamento, y de seguro que no se llevaron 12 fusiles inservibles. Quizás de esos 12 fusiles inservibles pueden armar 4 que
que puedan operar con confianza, con seguridad. Hay que tener en cuenta esto. Los fusiles fueron marcados y numerados con el sello de las Fuerzas Armadas, tienen una numeración. Un fusil AK-47 es muy fácil de identificar. Hasta ahora, en todas las capturas que han habido y videos que salen en las redes donde están estos fascinerosos disparando, yo no he logrado identificar fusiles AK-47. Son muy característicos por la forma que tienen. Es decir, que poderlos identificar no es difícil. El problema ahora es saber, pues, la investigación tiene que determinar quién fue que se sustrajo este armamento para poder determinar a dónde fueron y lograr recuperarlos, porque sí representan un peligro. No podemos decir que los 12 fusiles no sirven. Sí pueden ser rehabilitados algunos de esos fusiles seguramente. Y determinar también las responsabilidades, ¿no? Y usted mencionaba también minutos atrás que al país le hace falta un plan Ecuador que nazca casa adentro con apoyo, cooperación internacional, sí, pero que la estrategia sea planificada al interno, ¿no? Eso quiere decir que todavía hay la ausencia del mismo. Desde la Secretaría de Seguridad ya ha mencionado que se vienen articulando acciones para formar este plan. Pero entonces, lo que ha venido dando resultado ahora, por ejemplo, en este estado de excepción, esta contención en las 3 provincias del delito que dicen las autoridades ha disminuido, ¿responde para usted a estrategias reactivas que serán de corto tiempo? Sí, son estrategias reactivas e inmediatas, pero que no resuelven el problema a la raíz. ¿Cuál es el problema? La raíz es el narcotráfico, la raíz es la condición social, la falta de empleo, la falta de trabajo. La raíz es la parte de la salud, el consumo de la droga. Cuando se instauró esta tabla del microtráfico aumentó tremendamente el consumo de la droga y la comercialización en el país, en los colegios. Entonces, por eso digo que este plan tiene que ser abordado en diferentes aspectos, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación. Las acciones de seguridad militares y policiales son una parte pequeña de resolver el problema. Le doy un ejemplo, Liz. Cuando tuvimos el problema lamentable en la frontera norte del fascineroso alias Guacho, que causó la muerte de distinguidos periodistas ecuatorianos y de militares, infantes y marines en la frontera norte, se instaló en el estado de excepción. Se elaboró un plan de seguridad integral para la frontera norte en el año 2018, donde habían medidas de orden militar, de seguridad ciudadana, para mejorar la educación, la salud, para que el Estado ingrese ahí, haya más fuentes de trabajo. Yo me pregunto, ¿hemos tenido una evaluación, los indicadores de gestión de este plan integral que se hizo para la frontera norte? Yo no conozco nada. El problema en este país es que viene un nuevo gobierno y empiezan de cero. No hay políticas de Estado. Las políticas de Estado son las que se mantienen en el tiempo y gobierno que sea que venga las tiene que seguir ejecutando. Mientras sigamos así, no saldremos del subdesarrollo y más que nada de eso, pues no habría problema que estemos en su desarrollo, pero no caer en el grado de inseguridad que estamos, en el grado de extrema pobreza que estamos, en el grado de consumo de droga que existe en nuestro país. Situación preocupante para el Ecuador. Las impresiones del comandante Alan Molestina, ex comandante de la Marina. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, muy gentil, de igual manera. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en 24 horas.